la instancia de duelo requiere una de las experiencias más difíciles, más conflictivas en la vida de cada una de las personas. Para poder analizar este contexto estamos junto a la licenciada Mariela Caraballo. Mariela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo decíamos, la experiencia más difícil que puede afrontar un ser humano, la de perder un ser querido, ¿no? Sí, y en este caso la pérdida de un hijo, porque si bien el duelo es un proceso normal, digamos que sí o sí todos tenemos que atravesar cada vez que hay una pérdida, un cambio, no siempre tiene que ver con una connotación negativa, ¿no? Pero cuando hay la pérdida de un ser querido, de un familiar muy allegado, es un proceso que requiere su tiempo para poder ser elaborado. Este proceso, cuando se da, digo, en el hijo hay una cuestión biológica, el papá nunca espera ser quien le dé ese último adiós a su hijo. Es un duelo que requiere de qué instancias. Muchas veces decimos, a veces se necesita esa respuesta de la justicia para poder iniciar el duelo, tener esa tranquilidad o es en todo caso esa relación íntima con el dolor. En casos como este, ¿cómo se da esa instancia? ¿Se requiere del acompañamiento sobre todo? Sí, se puede acompañar, digamos, es muy importante el apoyo, el acompañamiento de un profesional o de la familia o de los allegados. A veces la persona necesita alejarse, ¿no? Y aislarse, porque como decía recién, es un proceso que requiere que pueda mostrar la angustia, ¿no? El proceso normal de duelo dura de 6 meses a 2 años. Una vez pasado este tiempo, se dice que el proceso ya es patológico, hay una dificultad o está estancado ese proceso de elaboración del duelo. Ahora, el único proceso que no se elabora o que puede llevar mucho más años es la pérdida de un hijo. Mariela, ¿el proceso del duelo está integrado por etapas distintas o es un proceso lineal? Sí, se van atravesando diferentes etapas. Comienza desde la negación hasta la aceptación, ¿no? La negación porque en un primer momento uno piensa que, en el caso de la muerte, ¿no? De que parece mentira, de que lo vamos a ver, a la persona que perdimos la vamos a ver en la calle, o nos parece que entramos a la casa y lo vemos o lo escuchamos. Hay como una negación, o parece que fuera un sueño. Después empieza el proceso, ya entrando la angustia, cuando la persona se da cuenta de que realmente ha perdido al otro, ¿no? Nos ha sucedido periodísticamente de encontrarnos sobre todo con mamás que sufrieron la pérdida de un hijo, que aún en el transcurso de los años el dolor parece de ayer, sí, de hoy mismo, ¿no? No hay una instancia de superación real de ese dolor. Sí, por eso, pero no es patológico. En el caso de la pérdida de un hijo, no. Es la excepción. Claro, por eso hay que contextualizar. Ahora, si una persona pierde a su pareja, por ejemplo, o pierde a su mamá, a su papá, y pasan 2 o 3 años y aún no puede elaborar, ahí sí podemos hablar de que es un proceso que se ha estancado y que necesita de una ayuda. La pérdida de los hijos es una excepción y sí, pasa que es muy difícil de aceptarlo, ¿no? por el vínculo. En el otro extremo de lo que planteaba Pablo recién, a veces acompañando a una persona que está atravesando una situación de duelo, como acompañantes percibimos que la persona todavía no se dio cuenta, no reacciona. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Dejar que la persona siga su proceso natural o tratar de inducirlo para que llegue a la realidad? Cada persona lo va a elaborar de diferente manera, ¿no? O lo va a afrontar de diferente manera. Hay que dejarlos, porque como se dice comúnmente, bueno, ya va a caer, ¿no? Que algunos dicen, bueno, ya va a caer. Eso es parte de la negación. Claro, es parte de la negación. Algunos les lleva más tiempo, otros menos tiempo. Ahora, como decía recién, si uno, por decirte algo, pierde su mascota, ¿no? Y pasó 1 año y decimos que la mascota está ahí, que le servimos la comida, bueno, eso ya decimos que no es un proceso normal. Ahí sí hay una cuestión patológica. Claro, primero por lo que se ha perdido, ¿no? Si está bien duelar una mascota, pero no más de 2 años o 1 año. Muchas veces también nos han planteado los papás o las mamás de que ante la ausencia de un hijo es el otro el que termina siendo el pilar. Digamos, sigo luchando por mi otro hijo. Esa es la razón, digamos. Sostenerse en esa lucha por el otro hijo. ¿Esto es parte de ese duelo, de esa recuperación? Sí, en algunos casos funciona. En otros se desestabiliza mucho la familia.
¿no? Aunque haya otros hijos, porque es muy difícil reemplazar la pérdida. Sí ayuda a seguir, como vos decías, ¿no? A decir, bueno, hay alguien más por quien luchar. Bueno, en este caso, la gente de San Rafael, los papás de las chicas fallecidas en San Rafael, saben lo ocurrido, saben dónde está su hija y empiezan ese duelo a partir de esa instancia. Hay otras etapas que son aún más dolorosas, ¿no? La desaparición, por ejemplo, de un hijo, la incertidumbre total sobre qué pudo haber pasado con ese hijo desaparecido, ¿no? Pensemos en el caso de Rosa Savena, en algún momento le pasó a los papás de Alejandro Flores, bueno, las víctias de la dictadura militar, ¿no? Sí, por eso, si aún sabiendo que el otro no estaba, como ustedes dicen, tener un lugar físico para ir a ver, qué sé yo, a rezar o a poder duelar eso, ¿no? El no saber dónde está y no saber qué es lo que sucedió es mucho más complejo aún y mucho más angustiante. Mariela, ¿el duelo siempre está asociado a la pérdida de un ser querido con el fallecimiento o puede ser, por ejemplo, una separación, un viaje? En esos casos, ¿hablamos también de duelo o el término sería otro? Sí, por eso decía que no siempre va asociado no siempre tiene una connotación negativa el duelo. Puede ser un cambio de trabajo, cuando uno cambia de trabajo tiene que elaborar un duelo porque dejó algo, ¿no? Que a lo mejor le gustaba, pero que el otro trabajo es mejor remunerado, entonces bueno, pero requiere de un proceso. O el cambiarse de ciudad, mudarse de barrio, el divorcio, la separación, que más allá de que a veces es positivo, pero bueno, no solo se pierde el vínculo, sino que se pierden proyectos, esto que no tiene que ver con algo físico, ¿no? con una pérdida objetiva, sino con una pérdida más simbólica. Y en estos casos, los procesos de duelo, los tiempos, ¿son los mismos que el otro duelo, digo, de 6 meses a 2 años? ¿O estamos hablando de tiempos distintos? Y depende de qué se pierda. Por eso digo que hay que contextualizar. Puede, sí, lo normal es de eso, de 6 a 2 años, pero depende de qué es lo que se pierda. Con los hijos eso puede ser infinito. Exactamente, sí. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.